Ok, vamos a abrir nuestros ojos lentamente y nos vamos a disponer para esta presentación. Y quiero empezar con una frase que dice John Astor, que es un investigador de la felicidad. Y lo que dice él es que 99% de nuestra felicidad a largo plazo es predecida no por nuestro mundo externo, sino por la manera que nuestro cerebro procesa el mundo. Imagínense eso. Entonces, aquí vamos a ver de una manera muy, muy clara hoy por qué es que el optimismo es tan importante. Y vamos a ver, para empezar, ciertos beneficios como mejor salud física y mental, mejor rendimiento. Una persona optimista va a ponerle más empeño y más dedicación a lo que está haciendo que una persona que sea pesimista. Nos va a traer mejor calidad de vida, más bienestar, y vamos a tener mejores relaciones interpersonales. ¿A quién le gusta ser amigo de una persona que se esté quejando a toda hora, que esté hablando de cosas negativas? En cambio, cuando de pronto hay un amigo que nos transmite felicidad, que se ve contento, obviamente vamos a preferir ese amigo que sea pues muy negativo. Entonces, lo que vamos a mirar es este tema de del optimismo desde el punto de vista de la neurociencia. Y después de que miremos el punto de vista de la neurociencia, vamos a ver el punto de vista de la psicología positiva y después vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para poder cultivar el optimismo, porque vamos a aprender algo muy importante, y es que el optimismo hay que cultivarlo. Entonces, entendamos lo siguiente porque es bien interesante. A ver, yo creo que oigo como un ruidito. Sí, veo que todos los... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ah, sí, ya encontré por aquí la persona. Listo, ahora sí. Entonces, lo que les quería empezar a hablar desde la neurociencia, quiero que entendamos el proceso por mediante el cual nuestro cerebro nos motiva para hacer algo y tomamos acción. Entonces, lo primero que va a pasar es que nosotros tenemos una tendencia natural a acercarnos a las cosas que nos agradan, las cosas que nos motivan, o a alejarnos. Esto lo hemos hablado antes, o nos acercamos o nos alejamos. Cuando nosotros vemos algo que nos motiva, entonces nos vamos a acercar hacia ese algo. Y eso va a activar el núcleo accumbens, y eso activa el circuito de motivación y de recompensa. Entonces, ¿qué pasa? Ese circuito es manejado por el instinto y la curiosidad. Y estamos hablando de una parte muy profunda del cerebro. Entonces, súper importante que nos demos cuenta que todo empieza con la motivación. Y muchas veces esa motivación viene de nuestras metas, de imaginarlas. Ustedes que han hecho el programa de Prosperidad saben que uno de los primeros pasos es imaginar esas metas. Entonces, esas metas van a ser como esa chispa que va a empezar ese proceso de que nosotros podamos actuar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese núcleo accumbens es activado, se va a secretar la dopamina. Y esa dopamina, que es una hormona que nos pone como despiertos, va a despertar todo el cerebro y nos va a preparar para tomar acción. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos suficiente dopamina en nuestro cerebro, entonces nos ponemos letárgicos, perezosos, y eso nos puede llevar hasta la depresión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos perdiendo la motivación, esto sucede. Esa dopamina empieza a disminuir y por eso es tan importante, yo le digo siempre a la gente, y lo vamos a ver en un momentito. No importa qué esté pasando en nuestra vida, lo que nunca podemos perder es la fe y la esperanza. Y aquí lo vemos pues de una manera muy científica, como cuando esa fe y esa esperanza bajan, entramos en este estado en el que no hay dopamina y el cerebro se empieza a apagar.
Entonces, ¿qué pasa? Por otra parte, entonces esa dopamina va a activar el próximo proceso en nuestro cerebro, que es tomar acción consciente. Esa dopamina va a viajar a nuestro lóbulo frontal para que nosotros actuemos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y esto es interesantísimo. Entonces estamos motivados, ya pasó toda esta cantidad de cosas en nuestro cerebro antiguo, entonces aquí viene y hay un efecto en ese lóbulo frontal, pero ¿qué va a hacer el cerebro? Nos va a tratar de recordar, porque acuérdense, lo hemos hablado muchísimo, nuestro cerebro quiere protegernos. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Nos va a traer todas esas situaciones del pasado que nos hayan hecho sufrir y que esté relacionado con lo que queramos hacer. Entonces, por lo menos yo quiero empezar un emprendimiento. Y al principio estoy emocionadísima, uy, sí, eso me va a salir súper bien, estoy motivada, y de un momento a otro entonces llega el cerebro y te dice, oh, pero acuérdate que empezaste tal cosa y eso no te funcionó, y tal otra cosa y eso no te funcionó, y la otra y la otra. Ese es el trabajo del cerebro. Pero lo que lo que quiero que nosotros veamos, que es súper importante, es que este lóbulo frontal tiene dos lados. El lado derecho, que es el lado súper negativo, y el lado izquierdo, que es el lado más positivo. Entonces, aquí hay no sé si ustedes han escuchado esta anécdota de los dos lobos, que es más bien larga, pero para hacerla corta, dice que nosotros tenemos dos lobos dentro de nosotros. El lobo oscuro y el lobo de luz. Y la pregunta es, ¿cuál lobo va a ganar esa lucha? Porque esos dos lobos están luchando. Y la respuesta es el que tú alimentes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener dentro de nosotros esta lucha. ¿Por qué? Porque tenemos estos dos lados de este lóbulo frontal que hacen lo contrario. El uno te va a decir, no, cuidadito, eso por ahí no te vayas a meter, que ya acuérdate, tal vez tal tiempo, eso mira lo que te pasó, no te funcionó. Y el otro te va a decir, sí, pero de pronto sí. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que nosotros podamos desarrollar el optimismo de modo que no terminemos dejándonos convencer de esa charla negativa y ese cuchicheo negativo de la mente. Entonces, ¿qué pasa? Entendamos otra vez estas dos funciones, y esto es súper chévere. Entonces, en la parte izquierda de nuestro cerebro, de ese lóbulo frontal, la vamos a activar cuando nos concentramos en las soluciones. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando hay una situación difícil, concéntrate en la solución, porque en el momento en que te concentras en la solución, entonces estás activando esa parte izquierda de tu cerebro, que es la que te va a ayudar a encontrar soluciones. Pero si tú tienes un problema y te enfocas en el problema, ¿qué estás haciendo? Le estás dando comida a ese lobo negativo. ¿Y qué va a pasar? Es muy fácil que te bloquees y termines no haciendo nada. Entonces, ese saltico de acción que te dio toda la motivación no va a terminar en nada. ¿Por qué? Porque no pudiste manejar ese diálogo interno de modo que puedas moverte en la dirección a tus sueños. Por eso el optimismo es tan importante. Entonces, otra vez, súper importante que miremos cómo esa parte derecha de ese lóbulo frontal es la que nos va a estar atacando, diciendo que lo que sea que vamos a hacer no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Importante que nos demos cuenta que el cerebro nos quiere cuidar. Si algo nos dolió en el pasado, nuestro cerebro lo único que está haciendo es tratando de protegernos y que no volvamos a tener que sufrir o pasar ese dolor. Pero lo que nosotros sabemos es que muchas veces esa reacción de no querer pasar de pronto esa misma situación nos va a limitar. Entonces, importantísimo que veamos, y esto es la verdad clave, es que entendamos que nuestro cerebro está programado para la negatividad. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no observamos nuestro cerebro y si no cultivamos el optimismo, lo más seguro es que vamos a estar enfocados en lo malo, porque es que eso es lo que el cerebro le conviene para cuidarnos.
y lo hemos hablado antes de este sesgo de negatividad, y es que nos enfocamos en lo malo porque eso es lo que nos ayuda a cuidarnos. Pero el optimismo, y para poder nosotros llegar a otros niveles, nosotros no nos podemos quedar en el área de confort, necesitamos hacer como ese salto de fe para alcanzar nuestras metas. Entonces, ahí es donde necesitamos en realidad concientizarnos de la importancia de cultivar el optimismo. Yo creo que veía por aquí una notica, Andrea, yo soy súper positiva, a veces me dicen que me paso, que me salto de la realidad, es bueno ser tan exageradamente positiva. Vamos a hablar de eso, Natalia, porque el optimismo también tiene su lado oscuro. Entonces, para allá vamos a llegar. Entonces, lo que necesitamos entender aquí como para cerrar esta parte de las neurociencias es lo siguiente, que nosotros, el cerebro trabaja de una manera que hay veces cuando se activa un proceso, se reduce o se desactiva el otro. Entonces, ¿cuál es la clave aquí para que esa parte de nuestro cerebro que es tan negativa, esa parte de la derecha, ¿qué vamos a hacer para que ese lóbulo de la parte derecha de nuestro cerebro se calme? Vamos a activar el de la izquierda. ¿Sí ven? Entonces, cuando activamos esa positividad, ese optimismo, por la manera que funciona el cerebro, va a disminuir esa actividad negativa. Entonces, ahora, esto es pues, como les digo, la parte de las neurociencias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario o vamos bien? Para mí vamos muy bien. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la parte de la psicología positiva y eso se pone súper interesante. Porque miren qué pasa. Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, hizo un experimento súper interesante. Él cogió un perro e hizo un condicionamiento clásico. Entonces, ¿de qué se trata eso? Tú tienes el perrito, tienes una campana y tienes desafortunadamente es muy triste, pero a ese perrito le dan un choque eléctrico, obviamente pues no es tan fuerte, pero le dan un pequeño choque eléctrico. Y lo que dijo Pavlov es que suena la campanita, le dan el choque eléctrico y el perrito reacciona. Llega un punto en el que le tocas la campanita y así no le des ese choque eléctrico, el perrito reacciona. Entonces hubo un condicionamiento clásico. Ahora, aquí es donde esto se pone bueno. Este científico creó, Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, creó un cage, ay, ¿qué se me hizo Jamie? Donde ponen una jaula. Entonces crearon una jaula y esa jaula la dividieron en la mitad con una paredcita que era fácil, pues, brincar y ya. Cuando ponían un perro regular en esta jaula, resulta que el piso tenía choques eléctricos. Y el perrito que no había sido acondicionado, sencillamente saltaba y ya, se salía de esa situación. Pero, ¿qué pasaba con el otro perrito? Adquirió algo que se llama impotencia aprendida. Y pusieron ese pobre perrito en ese lado izquierdo de la jaula, donde le pasaban algunos choques eléctricos, y el perrito se quedó ahí. Y lo único que tenía que hacer era saltar, pero no lo hacía. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Que nosotros los seres humanos también podemos adquirir esta impotencia aprendida. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas que sencillamente no quieren tratar? Llegaron a un punto en su vida que las cosas no les funcionaron bien, entonces llegaron a esta impotencia aprendida donde no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque creen que todo les va a salir mal. ¿Y qué es lo que dice Martin Seligman? Muy fácil. Lo que hace que ese ser humano entre en este estado de impotencia aprendida es su estilo explicativo. Si yo estoy en una situación difícil, yo tengo un cerebro que va a explicar lo que pasó. Entonces, una persona que haya aprendido
que haya adquirido esta impotencia aprendida, va a tender a creer que primero la situación es algo interno, estable y global. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, un niño se sacó una mala nota en matemáticas. Entonces, ¿qué va a decir el niño? Si tiene un estilo explicativo negativo, él va a decir, es que yo soy bruto, yo no aprendo, yo para la matemática no soy buena. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa explicación es interna. El niño no dijo, oh, no, de pronto lo que necesito es estudiar más. Ese niño no dijo, no, pues si estudio, de pronto el examen estuvo muy difícil, de pronto tengo que poner más esfuerzo. Entonces, ese estilo explicativo hizo que el niño se culpara a él mismo y atribuyera esto a algo interno. Y es una situación estable. Si el niño cree yo soy tonto, yo no soy bueno para la matemática, entonces eso va a hacer que este niño piense que esa situación no va a cambiar. Y eso va a hacer que todas las veces que este niño tenga un examen de matemática o que de por siempre diga, no, es que yo no soy bueno para la matemática. ¿Y qué pasó ahí? Fue sencillamente el estilo explicativo de este niño que lo llevó a adquirir esta impotencia aprendida. ¿Y qué vamos a hacer? Tener cuidado con lo que nos decimos. Cuando nos decimos, no, es que yo no puedo, ahí hay un ejemplo. Si yo digo por lo menos, no, es que, y esto yo lo he oído muchas veces, yo no soy bueno administrando la plata. Eso es interno, dije que yo no soy bueno administrando la plata. Eso es estable, ya yo dije que eso no va a cambiar, eso es, y es global porque va a seguir sucediendo siempre. Entonces, ¿qué es lo que me estoy enseñando a mí misma? Estoy entrando en adquirir esta impotencia aprendida, que ahí es cuando estamos completamente ya vencidos y ya pues no hay nada que hacer, ya nos dimos pues por vencidos y no vamos a hacer nada. Ahora, pónganle cuidado a esta situación y esto es donde esto se pone grave. Y es que muchas veces esto es inconsciente. ¿Por qué? Por ese sesgo de negatividad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí vamos a combinar estrategias de psicología positiva y de neurociencias. Pero lo más importante es que entendamos, primero, la importancia del optimismo y segundo, el peligro de adquirir esta impotencia aprendida. Porque hay veces, hay ciertos grados de impotencia, pero muchas veces las personas que terminan hasta acabando con su vida es porque están ahí. ¿Por qué? Porque perdieron la esperanza, porque perdieron esa capacidad de decir, no, yo voy a luchar por mis sueños y por eso yo le digo a las personas, una decisión que uno tiene que tomar por adelantado es, no importa cuántas veces yo me caiga, yo me voy a volver a levantar. Porque cuando yo he decidido esto, entonces yo ya sé que yo no voy a entrar en esta impotencia aprendida. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a levantarme una vez más y tratar. Entonces, ¿qué pasa? La verdad y lo que es inevitable es que en la vida van a haber caídas. Vamos a empezar cosas y vamos a tener fracasos. Eso no nos lo va a poder quitar nadie. Es parte de este proceso de aprendizaje que venimos a tener en este planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que cuando nosotros tengamos una caída, cuando tengamos un fracaso, estemos muy pendientes de qué es lo que nos estamos diciendo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? A ver, yo miro cómo vamos. Es que si uno no sueña, ¿para qué vive? Los sueños son los que nos mantienen vivos, estoy de acuerdo. Y como les decía, esto es lo que nos despierta el cerebro. Un cerebro sin esperanza es un cerebro apagado. Dale, Humberto. Bueno, hace unos años hubo un estudio muy interesante a nivel de Latinoamérica que hablaba de que también había una desesperanza aprendida. O sea, como que precede a la impotencia el sentido de desesperanza. Ahí está, entonces esto, pero hay otro tema que es importante que toquemos y es que, y alguien lo preguntaba antes, bueno, ¿será que demasiado optimismo también puede ser negativo? Absolutamente. Porque supongamos que yo tengo un negocio y este negocio es terriblemente malo.
Entonces, en vez de yo decir, ay, ¿será que este negocio es malo y yo tengo que, y hay algo en mí que de pronto esta idea sencillamente no me funcionó? Si yo lo que creo es, es externo, es que afuera eso no está bien. Y yo digo, no, eso va a cambiar mañana y esto nunca va a seguir sucediendo. Y todos los días me digo lo mismo cuando en realidad el negocio es terrible, entonces me estoy desconectando de la realidad. Por eso, demasiado optimismo también nos puede afectar. ¿Cuál es la clave aquí? Aprender a mirar los obstáculos. ¿Sí? Si yo veo que algo está sucediendo, es bueno sentarme y mirar qué es lo que está sucediendo, cómo lo voy a resolver y tener una estrategia. Porque si yo no, mañana todo me va a salir súper bien, no, es que eso no es nada. Entonces ahí voy a estar de pronto, como les dije, desconectados de la realidad y voy a entrar en un estado en el que me pueden afectar mucho mis finanzas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no tuve la capacidad de ver que el negocio no estaba funcionando y me estaba pues engañando yo mismo. Entonces sí hay una parte que es importante, analizar las cosas y tratar de tener una perspectiva más balanceada de lo que está sucediendo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, comentario? A ver, yo miro por aquí. Es que si uno no sueña, ¿para qué vive? Los sueños son los que nos mantienen vivos. Hay que soñar todo lo bueno y en grande, nada chiquito. Estoy de acuerdo con Natalia, Andrea, porque soñar en grande, acuérdense que hemos hablado que nuestro cerebro es como un GPS. ¿Sí? Que nos acerca a nuestros sueños, a lo que queremos. Entonces, si nosotros pensamos demasiado pequeño y todo chiquito, no, eso pues no es lo ideal. Pero aquí hay una cosa que también hay que tener en cuenta, la diferencia entre expectativas y metas. ¿Por qué? Porque, aspiraciones y metas. Si yo tengo una aspiración inmensamente grande, súper, está bien que yo quiero ir a la luna, muy bien, yo quiero ir a la luna, pero eso no quiere decir que yo lo voy a tener como una meta, porque si yo tengo metas irrealistas, entonces, ¿qué va a pasar? No las voy a poder alcanzar. Y cuando no las alcance, entonces me voy a sentir desilusionado y voy a sentir que soy un perdedor cuando en realidad el problema no fue mío, pues de la implementación, sino que la meta estaba demasiado grande. Entonces hay que soñar en grande, pero tener los pies bien sobre el piso para trazar metas que nosotros pensemos que podamos alcanzar, metas que nos cuesten esfuerzo, no que, ay, no, esto yo lo hago así. No, la meta que nosotros tracemos debe requerir cierto esfuerzo, pero debe ser alcanzable. Y muchas veces lo que hacemos, un sistema de autosabotaje, es ponernos una meta demasiado alta que no podamos cumplir y que después nos sintamos mal con nosotros mismos porque no la pudimos pues alcanzar. No, el problema, como les decía anteriormente, de pronto yo tuve un plan súper bueno, yo progresé muchísimo, pero ¿qué pasó? La meta estaba mal trazada. Entonces, eso, no sé si eso responde la pregunta acerca pues, del exceso de positividad o de optimismo. Las metas son sueños con fecha de entrega. That's it. Es decir, definitivamente que cuando nosotros tenemos una meta, esa tiene una fecha y uno dice, ok, para tal fecha esto se va a cumplir. Las aspiraciones de pronto es algo que quiero a largo plazo, pero que de pronto no va a suceder ahora mismo. Y por ahí escuché algo que me pareció interesante y es que no hay metas irrealistas, hay fechas irrealistas. ¿Sí? Si yo digo, yo quiero tener una Lamborghini o quiero tener un Ferrari o un Mercedes-Benz para diciembre y resulta que tengo un Renault, entonces para tener un Ferrari en diciembre, oye, está duro. Pero si, eso no quiere decir que no pueda tener el Ferrari o el Mercedes en unos añitos, ¿sí ven? Entonces muchas veces lo irrealista no es en sí el sueño como tal, sino la fecha que le ponemos. Pero importante recordar ese balance entre yo quiero muchísimo, pero voy a estar agradecido con lo que tengo. No tengo que tener el Lamborghini o el Mercedes-Benz para sentirme agradecida. Si tengo una bicicleta y la estoy disfrutando, súper. Entonces, ese es el punto, como disfrutar el proceso. Cómo ser analíticos y objetivos sin que la autocrítica sea nociva. Para allá vamos en un momentico también. Listo, Adriana. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Aquí hemos determinado varias cositas. Hemos determinado que necesitamos ser positivos. Hemos determinado que si en algún momento dejamos de soñar y perdemos la esperanza, estamos perdidos. Si alguna vez entramos adquirimos esta impotencia aprendida, ahí estamos perdidos. Pero también sabemos que nuestro cerebro está programado para la negatividad. Y también dijimos, porque es lo que es, no nos vamos a poner a pelear con el cerebro y porque esto pasa así, hay que aceptar, es sencillamente parte de ser humanos, pero ahí es donde vamos a tener que tener esa estrategia para cultivar el optimismo. Entonces, esta estrategia también viene pues desde la parte de las neurociencias y que es primero que todo calmar el cuerpo. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero hemos entrado en un estado de estrés constante, en un estado de miedo, en un estado de bloqueo interno, demasiada actividad de la mente, estamos corriendo de un lado para otro. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro no funciona bien así. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a calmar el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Regularmente a través del día, nos vamos a estirar, esto lo dije la semana pasada, nos estiramos bien rico, bostezamos, no puedo entrar en la teoría, pero increíble lo que un bostezo puede hacer por el cerebro. Entonces, nos estiramos, ahí cambiamos la biología de nuestro cuerpo, van a haber muchas hormonas que nos van a ayudar a sentirnos bien, entonces vamos a usar el cuerpo para conducir nuestra psicología. Nos estiramos, bostezamos y movemos nuestra cabeza en círculos muy pequeños, que es exactamente lo que hacemos siempre que empezamos estas charlas conmigo. ¿Por qué? Porque queremos calmar el cerebro para que funcione mejor. Esto después entonces, usando también lo que aprendimos la semana pasada, vamos a tener una palabra que nos empodere. De pronto, depende de lo que esté pasando en mi vida, de pronto estoy trabajando en la prosperidad. Entonces, de pronto lo que voy a hacer es tener palabras relacionadas con la prosperidad. Voy a tomar ese pequeño descanso y voy a decir prosperidad, libertad, generosidad, diversión. Y me voy a decir estas palabritas relacionadas con la prosperidad. Y hablamos la semana pasada qué tan poderosas son esas palabras corticas, pero que te llegan pues al alma y a lo más profundo de ese cerebro. Entonces, a través del día y lo que dicen estos, de hecho, antes de que se me olvide, esta información que les estoy compartiendo viene de John Assaraf, de su libro Inner Science, y también viene de Mark Waldman, que escribió su libro Neurosabiduría. Entonces, me gusta pues como que sepan de dónde viene la información. Y Mark Waldman es un neurocientífico y John Assaraf es un empresario que también trabaja mucho la neurociencia, entonces es información pues como muy nueva. Listo, pero volviendo para no descarrilarme, entonces en su libro Mark Waldman nos dice exactamente lo que les estoy diciendo. Este hombre es un profesor para una universidad extremadamente prestigiosa en el mundo y él le enseña a sus estudiantes truquitos de neurociencia para ayudarles a estos súper empresarios, pues que son unos empresarios de muy alto nivel en el mundo y en los Estados Unidos. Esto es lo que él les enseña, lo que yo les estoy transmitiendo a ustedes. Y lo que él dice es muchas veces las personas, si tú les dices que hagan algo muy largo, un gran empresario, sencillamente no lo van a hacer. Pero estas prácticas que él le enseña y que yo les estoy transmitiendo son de 1 minuto. ¿Y quién no puede sacar 1 minuto? Si tenemos suficiente compromiso con nosotros mismos, nosotros podemos sacar 1 minuto a través de nuestro día. ¿Y qué pasa? Vamos a estar cultivando ese optimismo. Vamos a estar cambiando esa actividad de esa corteza frontal y vamos a estar empoderando esa parte de nuestro cerebro que nos ayuda a buscar soluciones. ¿Y qué estamos haciendo? Cambiando ese balance natural de nuestro cerebro a la negatividad, estamos nosotros por medio de nuestros hábitos empezando a cambiar eso. Y ahí es donde está el éxito.
Entonces, otra vez, lo que hacemos aquí es usar nuestro cuerpo, vamos a estirarnos, vamos a bostezar, vamos a mover nuestra cabeza muy lentamente. ¿Por qué? Porque cuando entramos muchas veces en estos estados de estrés, perdemos contacto con nuestro cuerpo. Entonces podemos estar como cansados, nos puede estar doliendo aquí, doliendo allá, pero ¿qué pasa? Estamos tan en la mente, tan embotados, que no podemos sentir nuestro cuerpo. En el momento en que hacemos estos movimientos de nuestra cabeza muy lenticos, muy tranquilos, entonces nos volvemos a poner en contacto con el cuerpo y se activan muchos procesos de autorregulación. ¿Y qué pasa? Es más fácil ser optimista. Si estás lleno de dolores, si estás lleno de estrés y todo, ¿qué estás haciendo? Estás atacando tu propio optimismo, porque a nadie le gusta sentirse así y no es fácil tener motivación cuando estás completamente alterado y preocupado y estresado. Entonces, ahora, otra cosa importante, entonces vamos a tomar estos recesos a través del día y eso va a ser fundamental, lo recomendable, 1 a 2 veces cada hora, mientras estemos trabajando. Obviamente es un compromiso grande hacia nosotros mismos. Este neurocientífico nos dice, usen un mindfulness, una campana de mindfulness. Si no tienen una campana en el celular, de más que pueden tener uno de de esas aplicaciones que te dan una señalcita cada media hora. Y lo que yo les he enseñado, que a mí me ha funcionado maravillosamente bien, es con el celular. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que estar metida en el celular a toda hora. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reentrenando mi cerebro, de modo que cuando yo tenga que hacer algo en mi celular, también aprovecho para pegarme la estiradita, bostezar y autorregularme. Entonces, ahora acuérdense lo que les decía. Estos estilos explicativos que todos tenemos son inconscientes. Entonces, ¿qué es el próximo paso que hay que hacer? Desarrollar más conciencia. Y también hemos hablado extensivamente del efecto del observador y el efecto de nosotros estar mirando, bueno, ¿qué es lo que me estoy diciendo? Sí, porque yo puedo tener eh, diálogo interno muy negativo, pero me acostumbré, entonces me lo estoy diciendo y no me di ni cuenta. Y ahí es donde yo necesito estar súper vigilante, mirar qué es lo que me estoy diciendo. Y lo que dicen, de hecho, este es un psiquiatra muy famoso, también trabaja en neurociencias. Él dice lo siguiente, hay que capturar esos pensamientos negativos. Porque ¿saben qué es lo chévere de esos pensamientos negativos? Tienen algo positivo y es que no son demasiados. Es como que tenemos un grupito de pensamientos negativos y ellos se viven turnando el uno al otro, el uno al otro, el uno al otro. Entonces lo que dice este doctor Amen es que es muy importante capturarlos. Entonces si yo me dije, no, es que yo no soy buena para los negocios, ¿qué fue lo que me dije? Que yo no soy buena para los negocios. Ahí está uno de esos pensamientos negativos. Lo voy a capturar, hay que agarrarlo, hay que escribirlo y hay que analizarlo. Yo no soy buena para los negocios. De pronto es que yo necesito aprender un poquito más de cómo hacer negocios, necesito hacer qué fue lo que me pasó en el pasado y esto es súper chévere. A ver qué fue lo que me pasó en el pasado y qué puedo aprender de lo que me pasó antes, de modo que yo ahora pueda hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque acuérdense que les decía, nuestra capacidad de tener éxito la va a determinar cómo nos expliquemos los fracasos. Entonces, si yo tengo un fracaso y ese diálogo negativo está ahí, no me voy a hacer la loca que ahí no está pasando nada. No, voy a coger un papelito y voy a analizar qué fue lo que me pasó en esta situación, cómo me siento, qué siente mi cuerpo, cuándo me pasó algo igual y después en el otro lado, bueno, ¿qué aprendí? Para que la próxima vez yo pueda hacerlo mejor. Y en el momento en que nosotros nos tomamos el tiempo para aprender de nuestros fracasos, entonces ya ese cerebro va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque yo voy a tener más confianza en mí misma. Aprendí de mi experiencia. Esa es la belleza de la vida. Que no importa, entre más grande sea el error, más grande es el aprendizaje. Pero muchas veces estamos listos para cerrar ese capítulo. ¿Por qué? Porque nos duele.
Entonces cerramos ese capítulo, enterramos esa herida viva y ahí va a estar. Mientras que cuando nos tomamos el tiempo de aprender todo lo que pasó, analizar cuáles son esos pensamientos negativos, mirar si son ciertos, ¿sí? De pronto, si yo quiero ser, no sé, una bailarina y de pronto soy terriblemente mala bailando y yo pregunto, esa no es pues mi habilidad y no está en mí. O sea, para mi ejemplo, yo no soy una persona que tenga muy buena atención a los detalles y eso de por lo menos un contador o un trabajo que requiera atención a detalles, eso no es lo mío. Entonces, ahí es importante uno mirar, bueno, si yo fuera, y de hecho me pasó, ustedes tal vez saben, yo tengo un grado de bioquímica y trabajé en un laboratorio. My God, eso no es para mí. Eso de estar midiendo cada gotica para esos experimentos y que a los 5 minutos sacar todas estas espécimes, no, 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 eso no es lo mío. Entonces, pero hay veces, y la mayoría de estos diálogos internos pueden ser falsos. Como lo que les dijeron, no, es que yo soy malo para los negocios. De pronto hay algo o yo soy malo para la plata, peor todavía. Entonces ahí es donde yo digo, no, si soy malo para la plata, hay cosas de las que no me puedo escapar. Yo tengo que volverme buena administrando mi dinero. Sí, entonces tenemos que mirar tenemos que capturar esos pensamientos negativos, tenemos que analizarlos, cuestionarlos, ¿es verdad o no es verdad? Y pelear con ellos. O no pelear con ellos, pero confrontarlos. Entonces, si yo me di cuenta que yo digo, ay, no, es que esta situación nunca va a cambiar. Note eso, lo voy a analizar y todo lo demás, pero después me voy a dar cuenta que de pronto es sencillamente que mi cerebro ya se acostumbró a pensar igual y ¿qué voy a hacer? Voy a reentrenar mi cerebro sencillamente confrontándolo con la verdad. No, es que yo soy tan mala para el dinero, yo sí puedo aprender. Y cada vez que el cerebro, porque hemos hablado de la neuroplasticidad, hemos hablado de cómo nuestro cerebro tiene todos estos mapas que son como un tronco pues de un árbol grandísimo que lo hemos usado mucho tiempo y esos mapas están ahí, están muy fuertes. Pero ¿qué hacemos? Empezamos a cambiar estas creencias negativas diciéndonos algo positivo. Y en la medida en que repitamos este proceso, esos pensamientos negativos se van a disminuir. Entonces, otra estrategia que hemos hablado, y porque muchas veces uno sencillamente no tiene tiempo para hacer este proceso, sí es interesante tratar de tener una manera de capturar estos pensamientos y de pronto analizarlos después. Pero otra cosa muy positiva es la gratitud. Entonces me di cuenta que estoy entrando en ese estado de negatividad. ¿Qué voy a hacer? Voy a sencillamente coger mi cerebro y guiarlo por otra parte. Mi cerebro se quiere ir a ese mapa de negatividad, voy a empezar a llevarlo por el mapa de la gratitud. Como un niño chiquito que lo coges de un lado porque no tiene que ir, no, mi amor, es por aquí. No, 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 mi amor, es por aquí. Y lo sigues trayendo hasta que ese niño aprende que por allá no se tienen que meter. Entonces, eso es lo mismo que hacemos con nuestro cerebro, empezar a hacer este cambio que muchas veces no vamos a entrar como en mucho análisis, sino que sencillamente vamos a llevar el cerebro para otro lado, vamos a fortalecer esa gratitud que debe ser, como les he dicho tantas veces, una actitud de gratitud a toda hora, por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo regular. Y eso nos va a ayudar a cambiar ese sesgo de negatividad, nos va a ayudar a cultivar el optimismo y nos va a ayudar a tomar acción. Entonces, ahora sí, no sé si alguien tenga alguna preguntita. A ver, yo miro aquí que... ¿cómo ser analíticos y objetivos sin que la autocrítica sea nociva? Entonces, para contestar esa pregunta, es exactamente lo que acabo de explicar, que es importante coger, y yo pienso que desafortunadamente muchas personas tienen la capacidad de tener una vida mucho mejor, de tener mejores resolución de problemas, pero la situación es que no se sientan a escribir y a ponerlo en blanco y negro y a pensar, sino que todo está ahí en la mente, está metido. No, es importantísimo hacer este proceso de escribir lo que está pasando, analizarlo y sencillamente tratar de tener cuando nosotros estamos escribiendo lo que queremos hacer, ya los pensamientos disminuyen.
¿Por qué? Porque estoy escribiendo. Entonces, ahí nomás esa autocrítica no se va a disminuir porque no tengo no estoy haciendo este análisis mental, estoy haciendo un análisis más estratégico. Y de eso vamos a hablar la semana entrante. Y creo que vamos a hablar de la productividad. Porque, ¿qué pasa? Pónganle cuidado a esto y es como una breve introducción a lo que vamos a hablar en la semana entrante. Y es que, ok, súper, yo ya estoy pues tratando de ser más optimista, yo ya estoy empoderando esa parte de mi cerebro que es positiva y que me va a ayudar a buscar soluciones y que me va a ayudar a encontrar respuestas. Pero si yo no tengo estrategias adecuadas, ¿qué va a pasar? Yo voy a fracasar. ¿Por qué? Porque es que no tengo una estrategia adecuada. Entonces, si yo tengo esa capacidad de ser optimista, pero la combino con la estrategia, entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a poder tener mejores resultados. Y ahí es donde yo le digo a las personas, hay que combinar el ser con el hacer. Porque si yo trabajo el optimismo y no trabajo el hacer, entonces me voy a pegar contra una pared y se me va a hacer mucho más difícil progresar. Mientras si yo soy optimista, pero también tengo unas herramientas concretas de implementación, yo voy a llevar esa idea de la A a la Z y me va a ir bien. Entonces, por eso la productividad va a ser esencial, porque cada vez que yo logre algo, mi cerebro va a empezar a tener que cambiar cualquier creencia. ¿Por qué? Porque es que estoy logrando cosas. Y en la medida en que yo tenga todos estos pequeños logros, voy a creer más en mí mismo. Y eso me va a ayudar a crear todavía cosas más grandes. Entonces, por eso vemos que este optimismo necesita ser combinado con estrategia y con productividad. Listo. Entonces, Andrea, cierto que se debe agradecer lo que se tiene, más no la escasez de dinero, las dificultades, porque eso atrae escasez. Al aceptarlo, el cerebro se acostumbra y acomoda a eso. Hay personas que se acostumbran tanto a lo negativo que piensan que eso fue lo que les tocó. Ese es un buen punto, Andrea, pero la verdad es que esto es lo que sucede. Y esto es lo que yo le enseño a mis estudiantes. El problema aquí es que muchas personas, que hay una diferencia entre agradecer y aceptar y no tener compromiso. El agradecimiento hacia todo es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque si de pronto yo tengo escasez hacia el dinero y tengo dificultades y yo me enfoco en enojarme con mi situación, me estoy bloqueando. Ahora, si yo doy gracias y yo acepto, pero tengo compromiso, ok, me pasó esto, yo no me voy a quejar, y eso es lo que muchas veces hacen las personas. Les pasó algo negativo, empiezan a quejarse, empiezan a echarle la culpa a los demás, empiezan a pensar pues cantidades de cosas negativas o renegar a esto porque me pasó a mí, dale, y esas actitudes lo que hacen es hundirnos. Mientras la gratitud por la situación difícil nos puede ayudar internamente a elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque es que la gratitud es un sentimiento muy positivo que nos ayuda a autobalancearnos. Si estamos en escasez y entramos en miedo, en preocupación, en duda, eso nos va a hundir. Entonces, aquí la clave es dar gracias por todo, hasta por lo negativo, con el claro entendimiento de que hay un compromiso para salir de las dificultades. Dios mío, estoy aquí, estoy en una situación de escasez. Dios mío, gracias porque sé que tienes algo para enseñarme. Dios mío, ayúdame a pensar qué es bueno y qué voy a hacer para salir de aquí. Entonces, dar gracias aquí no es el problema. Aquí el problema es el conformismo, no la gratitud. En este caso que tú expones, Natalia. Entonces, espero que eso haya quedado claro. Pueden pasar por aquí el nombre del psicólogo, por favor. ¿De cuál psicólogo, María Elena? No sé exactamente qué me estás preguntando. Ah, ok. Luis Felipe, bueno, este es el padre de la psicología positiva y se llama Martin Seligman. Y les voy a escribir aquí en el chat. Y lo que les decía que aconseja Martin Seligman para poder salir o para poder
desarrollar el optimismo, es tener cuidado con ese estilo explicativo. Que no nos estemos quejando, pensando que lo que pasa es nuestra culpa, que es una situación que nunca va a cambiar y que es algo global, sino que cuando tengamos una situación miremos pues más como la parte externa, si yo puedo cambiar esto, y aquí hay un concepto importante y es interesantísimo que lo tengamos muy en cuenta, que es la mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento es una persona que dice, en el ejemplo del niño del examen, es una mentalidad fija, va a llevar a que ese niño diga, me saqué una mala nota, es que yo no sirvo para matemáticas. ¿Qué pasa ahí? Punto final, el niño dijo que no sirve para matemáticas y no va a hacer nada. Pero mientras, si decimos, si ese niño dice, lo que me toca es estudiar más, entonces, ¿qué va a pasar? Ese niño le va a ir súper bien. De hecho, yo tengo un caso personal. Yo cuando estaba aquí en Colombia, la verdad es que no era muy buena estudiante. Yo me fui para los Estados Unidos y yo dije, no, yo esto lo acabo y yo sé que yo sí puedo. Entonces, tomé esa decisión y yo fui una estudiante excelente. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de que yo sí podía. Donde yo diga, no, es que yo era Colombia, era mala estudiante porque es que yo soy tan bruta. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Yo llego a los Estados Unidos y sigo en lo mismo. Pero ahí hubo esa capacidad de decir, no, esto es una opción y yo sí puedo. ¿Sí ven? Entonces, siempre es importante notar si tenemos una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fixed, fija. Y esa mentalidad fija no nos lleva para ninguna parte. Listo, ¿alguna preguntita más, comentario? O si no, cerramos con una meditación. Andrea, gracias Claudia por desearme feliz cumpleaños. María Elena, gracias. Bueno, no creo que haya nada más por aquí en el chat nuevo. Y si ninguno tiene ninguna pregunta o comentario, entonces continuamos. A ver, yo miro Gloria Estela. No, Andrea, no, yo ya lo leí esto. Sorry. Listo. Entonces, perfecto. Ahora entonces vamos a hacer